se puede negar que generó múltiples expectativas el discurso del presidente Danilo Medina. Se esperaba que hablara del problema migratorio, del acuerdo con los partidos y, claro, sobre la reelección. Algunos establecen que fue un discurso muy producido con la descripción de un país que no es toda la realidad que pintó. Por lo tanto, muchas voces se alzaron en contra. Pero por otro lado, hay quienes creen que aquellos que esperaban rendición de cuentas deben aguardar el 27 de febrero y que Danilo fue certero al hablar lo justo sobre la reelección y ponderar que con el respaldo de su partido y el apoyo mayoritario de los dominicanos podrá ir por un nuevo mandato. Las posiciones están encontradas y no es para menos cuando se trata de un presidente que había dicho que aunque tenga la posibilidad de reelegirse, no lo haría, por pensar que este país no estaba preparado para la reelección. Su cambio drástico ha sembrado muchas inquietudes y dejado múltiples interrogantes que su discurso parece no ha contestado. Por ello surge la pregunta: ¿acertó o falló Danilo Medina en su discurso? Bueno, para este debate tenemos aquí en el estudio a Karen Ricardo, diputada del PLD, Cristian Paredes, diputado del partido Moda, Nelson Arroyo, diputado del PRM, y Fausto Rosario, periodista y director de Acento. El tema que vamos a tratar es sobre el discurso del presidente, si fue acertado o falló. Danilo con su discurso, específicamente es: ¿acertó o falló Danilo en su discurso? Y comenzamos con Fausto Rosario, tu opinión. Yo creo que el presidente falló, él tiene mucha más capacidad y tuvo muchísimo más tiempo para elaborar un discurso más conceptuoso, más explicativo sobre su posición. Él estaba en una situación complicada para poder explicar un cambio de posición, de haber rechazado la reelección presidencial en el 2010, de haberla rechazado en el 2012, de haber hecho campaña diciendo que no se iba a reelegir, para finalmente hacer un esfuerzo, cambiar la Constitución de la República, incluso casi dividir al Partido de la Liberación Dominicana e irse en un proceso reeleccionista como el de ahora. Me parece que su discurso fue fallido en el sentido de explicar esta nueva conceptualización. Karen Ricardo. Bueno, para mí acertó, porque ciertamente era lo que esperaba el pueblo dominicano. La explicación y la motivación del presidente de la República, porque el pueblo quiere 4 años más. Y eso era lo que quería el pueblo, saber que él le iba a apoyar en reelegirse. Ahí los legisladores hicimos nuestro trabajo, el partido hizo su trabajo, pero el presidente no había mostrado interés en reelegirse y era algo que preocupaba a la ciudadanía. Él explicó en algún momento que estaba opuesto a la reelección por tantos aspectos y ahora en este discurso aclaró que ya la República Dominicana está preparada para la reelección. Nelson. Para mí fue un discurso fallido porque vimos un presidente inseguro de lo que estaba diciendo, que en su rostro se veía que él mismo no estaba convencido de sus palabras. Ahora, no es fácil decirle a un país que tú habías dicho que un presidente para reelegirse podía comerse un tiburón hediondo sin eructar y luego tú venir a cambiar de posición. Danilo Medina, pues, no llenó las expectativas. El pueblo esperaba mucho más de ese discurso. Fue para mí uno de los discursos más pobres del presidente de la República y creo que en vez de ganar, perdió con este discurso. Cristian, ¿su opinión? Mira, el presidente explicó de manera clara por qué cambió de opinión. La política es una ciencia social y se debe a las circunstancias. El pueblo dominicano, los campesinos, los empresarios, los obreros, las juntas de vecinos, los clubes de ama de casa, donde quiera que él iba y tenía contacto con la gente, le pedían que se reeligiera a gritos. Él se debe a su pueblo y hizo lo que su pueblo le pidió, la reelección. Él dijo que en el 2007 él votó en contra de que se modificara el modelo norteamericano que estaba vigente, que de los 5 votos él fue 1, porque él cree en este sistema, él cree en los 8 años y nunca más, y dijo que él jamás volverá a ser presidente una vez alcance la presidencia en el 2016. Bueno, ya se lo prohíbe la Constitución, Cristian.
Precisamente. Entonces, él está cerrando su carrera política, aceptando el reto que le planteó el pueblo dominicano de repostularse. Él dijo que si el país decide apoyarle, que si su partido y el país decide apoyarle, él iba a completar su obra de gobierno en estos 4 años más. Los puntos débiles, Fausto, según tu criterio, ¿cuáles fueron específicamente? Yo creo que el presidente no está cerrando su carrera política y discúlpame, Cristian, que te aclare sobre esto, pues yo creo que el presidente va a seguir actuando políticamente y va a ser un ente importante en los próximos años. Yo creo que los puntos débiles del discurso es la propia explicación, es decir, haber dicho que él cambiaba de posición porque dentro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, él votó, hubo una votación de 25 y él estuvo entre los 5 que votaron en contra de la modificación del modelo que existía. La otra cuestión es la siguiente. El presidente ha dicho, una persona que cambie su opinión por las circunstancias, pero eso es en un comité eso no es político. malo, eso no es malo. Pero eso es en un comité político del PLD. Él lo que ha hecho es cambiar la Constitución de la República. Es el documento esencial, fundamental de las relaciones entre los dominicanos, el documento esencial del Estado. Y la otra cuestión es cómo justificar un cambio de posición para decir que ahora el país tiene instituciones fuertes. En 3 años se han creado instituciones fuertes, después de haber dicho en el 2012 que teníamos instituciones de la democracia que eran muy débiles. Todo el mundo sabe que las instituciones del Estado son muy débiles. Karen, había muchas expectativas del discurso del presidente Medina y posiblemente por eso, al crearse esa gran expectativa, cualquier cosa que dijera iba a quedar empequeñecida ante lo que la gente necesitaba oír. Han criticado también, Karen, el hecho de que no hablara, por ejemplo, de un proceso que sí culminó el miércoles, que ha creado mucha ansiedad y que necesitaba aclaración, como la ley de la regulación del estatus de los ciudadanos extranjeros en el país. ¿No crees que ese fue un talón de Aquiles, el de no hablar de ese tema? Bueno, lo bueno era explicarle a la población que a lo que el presidente se iba a dirigir. Era para hablar de la reelección, del derecho que tiene, como todo ciudadano sabio e inteligente, de cambiar de posición, porque es de sabio cambiar de posición. Y la circunstancia ameritaba que él cambiara de posición. Ahora, ese tema al que usted se refiere, yo creo que quien más responsabilidad ha asumido es el presidente Danilo Medina. Ha hablado en más de una oportunidad para el pueblo y para el mundo, del respeto de nuestra soberanía y del respeto de los derechos humanos. Él mismo gestionó la ley y él mismo pidió y aprobó los plazos y mandó al Congreso, hizo lo propio para que hoy se esté regulando ese sistema de ilegales en la República Dominicana. Lo nunca antes hecho. Las promesas del presidente Danilo Medina se han cumplido y más, que es lo que la oposición no puede mostrar. Nelson, era más importante aclarar por qué ahora sí apoyaba la reelección que aclarar la situación de la ley de regulación de los extranjeros, donde se ha creado una tensión enorme, cuando no se sabe dónde van a ser y cuándo van a ser las repatriaciones, cuando no hay una seguridad absoluta de cómo se va a hacer. ¿Cuál era lo más importante para el país, para el discurso? La regularización era un tema más del momento ya que la propia reelección, porque el día que el presidente dio el discurso, ya la reelección no era un tema de debate. Lógicamente, el presidente de la República, asesorado por su equipo, que le han dicho que de manera vertiginosa ha bajado entre 12 a 14 puntos en las últimas 3 semanas, trató desesperadamente explicarle al país por qué él se metía en ese proceso de reelección. ¿En qué encuestas, Nelson? Nosotros tenemos encuestas de trabajo que lo ubica muy claro en ese sentido. Incluso encuestas publicadas hasta por el mismo gobierno. Porque, por ejemplo, la pena Anchoa Berland, que trabaja para el gobierno, lo ubicó en 6 puntos. Ahora nosotros lo ubicamos de 12 a 14 puntos. Y ciertamente ese equipo del gobierno que da seguimiento no se pierde en eso. El discurso del presidente fue apresurado. Por eso ellos ni siquiera determinaron qué era lo más importante hablar en ese momento. Cristian, muchas personas piensan que fue más que un discurso, un anuncio largo de 19 minutos, donde se promovió la candidatura del propio presidente Medina, donde se utilizó efectos especiales, postproducción, y que realmente trató de aclarar situaciones que no fueron convincentes. Bueno, definitivamente para la oposición no puede ser convincente, porque en ese discurso el presidente Medina dio el banderazo. Ya él es
precandidato a la presidencia de la República. Una vez su partido lo proclame, ya él es el candidato a vencer. Y eso, desde luego, eso provoca dolor de cabeza, peristaltismo intestinal y todo ese tipo de cosas. O sea, eso desespera. Y, lógicamente, la oposición al presidente Medina está entrampada, está subiendo una loma enjabonada y no encuentra en una bicicleta, no encuentra cómo avanzar porque es un candidato demasiado poderoso y más con la alianza que él ha logrado estructurar alrededor de su figura. Fausto, los estrategas se equivocaron entonces en coger los puntos también, porque por ejemplo, él pasó, como dice, huevo por agua, pasó casi sobre y por debajo de la mesa los pactos. Dijo que gracias a la ayuda, no especificó, no aclaró esa situación en que ha quedado tan mal parado el PLD como también el PRD. Yo creo que el presidente perdió una oportunidad en aclarar el contenido de los pactos. Él habló de transparencia, de compromiso de parte de su gobierno y de su gestión como presidente. Él fue el que articuló estos pactos alrededor de su candidatura, pero obviamente él se retiró diciendo que no había sido él el que había promovido el cambio de la Constitución de la República, lo cual también resulta poco creíble. Eso no es sincero, entonces, ¿verdad? no es sincero. Pero además hay un elemento y es al que yo quiero referirme. Tú dijiste, y creo que Karen también dijo, que la gente tiene derecho a cambiar de posición. Sí. Por supuesto que tiene derecho a cambiar de posición, pero eso justifica que en el 2019 el presidente de la República diga, yo tengo derecho a cambiar de posición. Claro. Vamos a cambiar otra vez la Constitución para permitir que yo sea candidato de nuevo. No podemos justificarlo eso. Además, la Constitución no puede estar como una veleta, como una chichigua a condición de los vientos que se muevan, y más si es desde la presidencia de la República. Karen, el presupuesto es muy grande y da para muchas cosas. Karen, era un discurso vital donde la sinceridad, la transparencia, la coherencia debieron primar. Para ustedes, los PLDistas, eso fue lo que hubo en ese momento. Para otros, no. Porque decir que las fuerzas vivas del pueblo fueron que exigieron esa reelección, cuando todo el mundo ha conocido denuncias que han llegado hasta la Procuraduría de compra de voluntades y de forcejeos, cabildeos, etcétera. Entonces el presidente quedó ahí como no diciendo la verdad y de forma engañosa diciendo de que las fuerzas vivas quisieron esa reelección. Mire, esos son de los espectáculos mal montados que hace la reelección, que tiene que hacer cualquier cosa para llamar la atención en este momento. Pero el pueblo dominicano está en una sola posición y es de apoyar a su presidente. Uno de los puntos es decir que el presidente que menos se comunica es Danilo Medina. Y es todo lo contrario, lo que pasa es que él tiene su forma de comunicarse. El presidente que más contacto ha tenido con la población es el presidente Danilo Medina. Por eso él sabe lo que quiere la gente. Por eso el pueblo lo aclama. No es falso, es menos el trabajo que hacemos nosotros los PLDistas. El presidente trasladándose semana tras semana a estar en contacto con la población, a ver cuáles son los problemas, ha tenido el resultado ideal que tiene hoy en día. La oposición tiene que decir muchas cosas, ojalá se le ocurran. El manejo, la transparencia, la sinceridad, el buen trato, la tolerancia, la sapiencia que ha demostrado Danilo Medina, ellos no están en capacidad de mostrarlo. Ellos no están en capacidad. En capacidad de mostrarlo. Por eso ellos tienen que acudir a decir que no es sincero. ¿Y qué más sinceridad? Es un hombre que habla claro, es un hombre que no está con rodeos, es un hombre que no está con espectáculos, es un hombre honesto, es un hombre de capacidad probada, es un hombre sincero. Es un hombre que ha demostrado una cosa y ahí lo ha cumplido. Este es un gobierno de promesas cumplidas, Nuria, y el pueblo dominicano está satisfecho precisamente por eso. ¿Por qué el pueblo no quiere que se cambie Danilo? Precisamente porque tiene temor a que el modelo que ha llevado el presidente Danilo Medina se pueda interrumpir y quiere ver los resultados. Vamos a ver a Nelson Arroyo, a ver qué le contesta eso a su compañera de Curul, ¿verdad, Nelson? Bueno, indudablemente que Karen, como buena comunicadora que es, tiene que defender su gobierno y decir que la oposición monta show y hace muchas cosas. Cuando yo veo legisladores hablando en los medios de comunicación, justificando las actuaciones del gobierno, yo me río, porque yo digo, caramba, una cosa es lo que pasa allá en el Congreso Nacional. Que ella sabe, que Karen sabe. Que lo saben todos.
y una cosa es lo que se dice en cámara. Todo el mundo sabe la ebullición que había en el Congreso Nacional referente a las reuniones que se daban aquí, se daban allí, de gente que intentaba convencer por todos los métodos, no necesariamente santos, a legisladores y legisladoras para que votaran por la reelección presidencial. Y todo el mundo sabe los actores que intervinieron en ese proceso. La verdad es que el presidente Danilo Medina había ganado una imagen ante el país, pero la perdió con la reelección presidencial y la perdió con su discurso de anoche. Fausto, a tu entender, ¿la reelección del presidente Medina será favorable para el país o no? Mira, yo creo que toda reelección es negativa desde mi punto de vista. Yo soy absolutamente contrario a la reelección. Yo creo que el país pierde en institucionalidad, el país pierde en transparencia, se ponen al servicio del gobierno y del candidato presidente todos los recursos del presupuesto nacional. Lo que estamos viendo incluso es ahora con los PLDistas, con los PRDistas que son pro-PLDistas, con todos los que son reeleccionistas en general, lo que estamos viendo es un ejercicio que ya hemos visto en el pasado, en los 12 años de Joaquín Balaguer, que lo vimos en los 10 años posteriores de Joaquín Balaguer, que lo vimos en la promoción de la reelección de Hipólito Mejía, igual, que lo vimos en la promoción de la reelección de Leonel Fernández. Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Joaquín Balaguer eran santos varones, gente honesta, gente capaz, gente deslumbrante en sus conocimientos, en su obra de gobierno, y resulta verdaderamente asombroso, pero siempre que se trate nada más que de promover la reelección de un presidente. Cristian, muchas personas piensan que la reelección es mala por todo eso que acaba de decir Fausto, pero también, por ejemplo, cuando la reelección queda en el mismo partido, o sea, aunque sea otra persona, es el mismo partido, sucede lo mismo, porque sucedió, según dicen, con Leonel Fernández y Danilo. Parte del déficit fiscal que había era por precisamente llevar a Danilo en el poder, y eso lo hizo Leonel. O sea que ¿en cuál tú crees que es beneficioso y en cuál tú crees que no lo es para una sociedad? Mira, eso depende de la sociedad y la madurez con que la sociedad se comporte. La institucionalidad. Y la institucionalidad, desde luego. Claro. Y los actores que estén envueltos. Nosotros tenemos verdaderos veedores y fiscalizadores sociales en los medios de comunicación, en todas las instituciones públicas hay las veedurías. Entonces, hablar de que se van a usar los recursos públicos en campaña política, teniendo nosotros, por ejemplo, a un Juan Bolívar Díaz siendo veedor en uno de los ministerios más importantes del país, donde tenemos importantes comunicadores que son, todo el mundo sabe, contestatarios a lo del gobierno, a todo lo que hace el gobierno, es sencillamente una falacia. Yo creo que el presidente Medina ha hecho lo que nunca se ha hecho, va a lograr hacer lo que nunca se ha hecho en eso de lograr la reelección sin utilizar los recursos públicos, porque cuenta con la mayoría del pueblo dominicano favoreciendo. Bueno, ya para ir finalizando, Fausto, de 1 a 10, ¿cuál sería la puntuación en notas del presidente Danilo Medina en ese discurso? Yo creo que sacó 3. Yache. Vamos a ver, Karen. 10. Karen, pero dila convincente. 10. ¿Y qué más convincente? 10. Sacó 10, presidente. Okay, muy bien. Siga, Nelson. 4 años más, presidente. En los últimos tiempos, para yo igualar nuestro a Karen, país yo lo voy ha a tenido el cero. privilegio de vivir Claro. importantes Pero avances que económicos, vaya sociales en e armonía, institucionales. No, pero si fuera por la musiquita, merece un Ese es el problema de la oposición, la poca coherencia. Es un discurso malo, ella le da 10. No tiene nada de malo que yo a ese discurso le dé 0. Bueno, pues bien, Cristian. 10. 10, ok. Bueno, pues está bien. Señores, muchas gracias a los panelistas por haber debatido este tema y nosotros vamos a continuar con el programa.